homilética, o sea, de homilía, los efectos mesiánicos y salvíficos de la homilía. Mesiánicos, es decir, todos los bienes que Cristo trajo. Salvíficos, fuerza de liberación como ninguna, la palabra del Evangelio. El Evangelio es la predicación de Jesús y se presenta en el Evangelio de San Lucas como una misión de gracia, como una oferta de salvación. ¿Cuál fue el texto que Cristo escogió en la abundancia del Viejo Testamento para presentarse en los tiempos mesiánicos? Lucas no solo quiere contarnos el episodio de Cristo un sábado en la sinagoga de Nazaret. Lucas, al poner este episodio junto a su prólogo del Evangelio, nos está queriendo decir: se anunciará en el mundo entero quién es Cristo, cuál es su obra, qué viene a decir. Y por eso escoge y cuenta con halago Lucas el pasaje que Cristo leyó, donde están todas las maravillas de la liberación. El Espíritu sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha ungido. Cristo es el ungido, eso quiere decir Cristo, o Mesías. Mesías es palabra hebrea, que significa lo mismo que Cristo en griego, y en español ungido. Es el ungido, es el que es como asumido, como empapado del Espíritu Santo. Él es la plenitud del Espíritu de Dios, el ungido. Me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. Esta es la misión de Cristo, llevar la buena noticia a los pobres, a los que solo reciben malas noticias, a los que no sienten más que el atropello de los poderosos, a los que ven pasar por encima de ellos las riquezas que hacen felices a otros. Para esto viene el Señor, para hacerlos felices y decirles: no ambicionen, siéntanse dichosos y ricos con el gran don que les trae el que siendo rico se hizo pobre para estar con ustedes y saber que la mejor felicidad es compartir la alegría que Dios siente con sus pobres. Me ha enviado para anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Era el año sabático que todos esperaban con anhelo, porque ese año tenían que devolvérseles todas las cosas que se les habían quitado, y ese año también se cancelaban las deudas y comenzaba como una sociedad nueva, la hora que esperamos en el Salvador, no en gracia de un año sabático, sino en la fuerza de una reestructuración que el pueblo anhela y que va a lograr con el Cristo que ha venido precisamente a anunciar las nuevas sociedades, las buenas nuevas, los nuevos tiempos. Por eso no me canso de decir a todos los hombres, sobre todo a los jóvenes que anhelan la liberación de su pueblo, que admiro su sensibilidad social y política, pero que me da lástima que la gasten por caminos que no son los verdaderos, que la Iglesia les está diciendo: por este camino, por el de Cristo, pongan todo su empeño, toda su entrega, todo su sacrificio, hasta el afán de morir, pero muriendo por la causa de la liberación verdadera, que la ha garantizado aquel que está empapado del Espíritu de Dios y que no nos puede dar caminos de engaño, el que puede asumir todas las preocupaciones liberadoras, reivindicativas del pueblo, que son gritos que claman hasta Dios y que Dios tiene que escucharlos. Ojalá todos escucháramos también que el gran líder de nuestra liberación es este ungido del Señor,
que viene a anunciar la buena nueva a los pobres, a dar la libertad a los cautivos, a dar noticia de los desaparecidos, a dar alegría a tantos hogares en luto, a que la sociedad sea nueva como en los años sabáticos de Israel. Otro efecto de la homilía es despertar la adoración de Dios. Aquí me gusta escuchar la primera lectura y el marco histórico es conmovedor. Nehemías y Esdras son dos nombres de judíos que regresaron del destierro de Babilonia. Y cuando regresaban las diversas caravanas, se encontraban con una Jerusalén destruida. Había desilusión, pero trabajaron la reconstrucción. Siempre ha sido el esfuerzo de los hombres. No dejarse dominar por el pesimismo. Reconstruir, no destruir. Y reconstruyendo, estos hombres ya terminando su obra, convocan a todo el pueblo que va recuperando su espíritu patriótico. Y es allí cuando se celebra esta solemne asamblea. Todo el pueblo estaba escuchando a Esdras, que subido en una tarima como en nuestro ambón, leía el Pentateuco, lo escrito por Moisés, que Dios le mandaba decir a su pueblo, y les explicaban en forma de sencillas catequesis qué quiere Dios en esto, qué quiere decir aquí, la homilía al pueblo, la sencillez de la palabra, sin pretensiones retóricas ni oratorias, simplemente el amor al pueblo para que entienda a Dios y entre en contacto con Dios. Esto es lo que pretendemos, que yo no sea un estorbo entre el diálogo de ustedes con Dios, sino que en cada corazón despierte la gratitud, el amor, la admiración, el arrepentimiento, el volverse a Dios, para que una vez terminada la homilía pudiéramos ver al pueblo que alzando las manos, poniéndose de pie, respondió amén, amén, y se inclinó y se postró rostro a tierra ante el Señor. Nosotros, de terminada la homilía, nos ponemos en oración también y celebramos la Eucaristía. Y hoy, cada vez que se celebra un sacramento, se lee la Biblia y se hace una homilía. Hoy es tan solemne la vida sacramental de la Iglesia. Para hacer un bautismo, interesa que se preparen antes y después vienen, se lee un pasaje de Evangelio y el sacerdote explica. Y solo cuando ya se ha despertado la fe, se lleva al niño a la pila bautismal para que comprendan los grandes qué es lo que va a pasar. Lo mismo en el matrimonio, que es un rito sacramental. También se lee la palabra de Dios para los que se van a amar para siempre, se sientan inclinados a esperar de Dios la fidelidad en ese amor. Todo es pues acercar a Dios. Yo no pretendo otra cosa, queridos hermanos, y me alegra mucho cuando hay gente sencilla que encuentra en mis palabras precisamente un vehículo para acercarse a Dios, o de un pecador que se ha convertido a Dios. Esta es el efecto de la verdadera predicación eclesiástica, la iglesia homilía de Cristo, continuando el mensaje de Cristo. Y produce otra cosa la homilía, que lo cuenta también el libro de Esdras, de Nehemías, cuando dice, y añadieron los sacerdotes, andad, hoy es un día consagrado a nuestro Dios, no hagáis duelo ni lloréis, porque el pueblo entero lloraba al escuchar la palabra de la ley. Y añadieron, andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien no tiene preparado, pues es un día consagrado a nuestro Dios. Diríamos que es el espíritu del domingo, del día del Señor, día de alegría, pero de una alegría no egoísta, de alegría que comparte con aquellos que no tienen,
lo que tenemos, compartirlo para sentirlos más felices. Qué hermoso será el día en que una sociedad nueva, en vez de almacenar y guardar egoísticamente, se reparta, se comparta y se divida y se alegren todos, porque todos nos sentimos hijos del mismo Dios. ¿Qué otra cosa quiere la palabra de Dios en este ambiente salvadoreño, sino la conversión de todos para que nos sintamos hermanos? El Evangelio también nos hace ver otro efecto de la homilía, uno feliz y otro amargo. El feliz es el que cuenta el pasaje que se ha leído hoy, cuando después nos dice que la gente lo admiraba y se sentía feliz junto a Cristo, porque habían recibido de él pues la gran revelación. Pero inmediatamente que Cristo comenzó a explicar en su homilía la denuncia de su pueblo, Nazaret, donde él no podía hacer milagros a pesar de tanto que amaba a su pueblo, porque era un pueblo incrédulo, un pueblo que lo confundía con un simple hijo de María, hijo de un hombre. Cristo les dice, también en otros tiempos hubo profetas en Israel, pero no fueron enviados a los israelitas, sino que los extranjeros vinieron y aprovecharon el mensaje. Se sintieron aludidos de que les estaba denunciando la incredulidad, su falsa piedad. La sinagoga formalística en su religión no tolera que le digan que está malo el culto que está haciendo, y lo que hicieron es sacar a empellones al pobre Cristo, llevarlo a la altura que está a la orilla de Nazaret, y de allí lo querían despeñar, pero él, usando su potestad de Dios, pasando por en medio de ellos, todavía no había llegado su hora, se salva. La suerte de los profetas: siempre tendrán que decir cosas buenas y por la felicidad del pueblo señalarle también sus pecados para que se conviertan, y los que son humildes lo atienden y se salvan, pero los que no se obstinan y se pierden. Después de estas reflexiones sobre la homilía hecha hasta en su fuente, Jesús, homilía de Dios, la iglesia, homilía de Cristo, y los hombres recibiendo con amor o con rechazo, es la hora de ver pues si nuestra iglesia de la arquidiócesis, si nuestras comunidades, si nuestro trabajo eclesial es verdaderamente como un micrófono de Dios. Tratamos de empaparnos del pensamiento de Cristo,